muchas gracias por estar aquí. Hoy en la mañana tuvimos la inauguración de nuestro tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial. Ya lo verán ahí en las redes sociales, tanto de la facultad como del Colegio de Profesores de Derecho Civil. La gente que pudo asistir a la primera jornada, pues no me dejará mentir, fue un evento muy emotivo. Estuvo aquí nuestro querido señor director, la presidenta del Colegio de Notarios, la directora del Registro Público de la Propiedad, y bueno, además de distinguidos maestros, la maestra Montoya en representación del seminario y un servidor en representación del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que somos los que estamos organizando este evento. Siguiendo con el orden que planteamos en la convocatoria, estamos para dar inicio a la segunda tanda o ronda de conferencias. Se encuentran conmigo en el presidio, ya la anuncié, pero ustedes la conocen muy bien, la querida maestra María del Carmen Montoya Pérez, que es a mi izquierda un joven notario número 103 de la Ciudad de México, el licenciado Ariel Ortiz Macías. Nos equivocó un poquito. Muy bien. El que sí me consta que es ilustre egresado de esta queridísima Facultad de Derecho, hoy notario 206 de la Ciudad de México, ya con muchísimos años de antigüedad notarial. Lo sé porque él se hizo antes que yo, entonces, como ya tengo muchos años, pues sé que también él tiene un poquito más que yo. Él está aquí con nosotros, un respetabilísimo notario egresado de la Facultad de Derecho, el notario 206 de la Ciudad de México, el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Vargas. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra Montoya para que arranque su disertación. Vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a hacer una exposición sobre la tutela cautelar, porque como ustedes ven, estamos hablando de un seminario en donde se refleja la seguridad jurídica, pero también la actividad notarial, que van unidas en la actividad diaria de los seres humanos o el ejercicio del derecho. En lo que se refiere a la tutela cautelar, bueno, pues fíjense, nos suena, yo sé que no todos tenemos la situación del mismo nivel escolar, estamos en distintos semestres, algunos ya han concluido, tenemos maestros también aquí de la facultad que dan la materia de familiar o de contratos, también más allá del maestro de sucesiones. Entonces estamos en diferentes ámbitos de formación e incluso de ejercicio de la academia en las diferentes áreas del ámbito del derecho civil. Por eso entonces, nada más antes de entrar al tema de la tutela cautelar, hemos de indicar que, bueno, la tutela, desde luego, saben ustedes, es una institución del derecho familiar que nos viene desde el derecho romano y que tiene por objeto la representación y asistencia de los incapacitados mayores de edad y, en su caso, de los menores de edad no sujetos a patria potestad. Es decir, cuando las personas tienen menos de 18 años, bueno, son incapaces y están bajo el ejercicio de la patria potestad, y quienes la ejercen, desde luego, son sus progenitores, conjunta o separadamente, y a falta de ellos o por imposibilidad de ellos ejercen la patria potestad los ascendientes en segundo grado, que vienen a ser los abuelos paternos o maternos, según lo determine el órgano jurisdiccional. Cuando no haya quien ejerza sobre los menores de edad el ejercicio de la patria potestad, entonces los menores caen en tutela y bueno, entonces nos vamos a esta institución, o sea, tomamos mano de esta institución para que tenga un representante, tenga una persona que se encargue del cuidado de sus bienes y desde luego también de sus actividades personales, o sea, de la persona del menor. Pero cuando las personas son mayores de edad y
ya no están bajo el ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Porque siendo menores de edad, efectivamente cuando somos menores o fuimos menores, añorábamos llegar a los 18 años porque en ese momento nos convertíamos en plenamente capaces y pensábamos que ya podíamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ya siendo mayores de edad, pues ya no estamos bajo el ejercicio de la patria potestad, entonces puede darse el supuesto de que caigan en incapacidad de ejercicio y entonces pues ya no van a regresar a la patria potestad, sino en realidad se les va a designar un tutor dentro de las diferentes especies de tutela, que puede ser la tutela testamentaria, la dativa o la legítima, según sea el caso. Así, en ese tenor transitamos, vamos a decir así, desde los códigos 70, 84, 28, la ley sobre relaciones familiares, etcétera, en ese sistema tutelar que más o menos en síntesis les estoy comentando. Una inquietud que se dio en el año 2007 en relación a la tutela fue en el sentido de que encontramos sobre todo a un grupo mayoritario y hoy también mayoritario de población en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino también en los diferentes estados de la República, en donde avanzada la edad o una vez que las personas llegan, aunque no avanzada la edad, pero a una edad adulta, y adquieren bienes, tienen un patrimonio, pero por algunas circunstancias de la vida se enferman o caen en incapacidad. Bueno, pues la regla es que más bien cuando caen en incapacidad, pues tenemos que nombrar un tutor. Y el tutor puede ser entonces un tutor legítimo. Y en caso de que no haya algún pariente, porque la tutela legítima está basada en el parentesco, entonces no exista ningún pariente cercano que pueda ejercer la tutela, entonces estábamos en presencia de la tutela dativa, en donde el juez válidamente podía designar a una persona como tutor. ¿Para qué? Para el cuidado de esa persona que cae en incapacidad previo al juicio de interdicción, y además también para cuidar, proteger el patrimonio de la persona que haya sido declarada incapaz a través del procedimiento de interdicción. Pero entonces, algunos estudiosos del derecho pensaron, y desde luego pues la Asamblea admitió la propuesta y finalmente quedó como reforma, hacerle una adición al Código Civil y crear entonces lo que entendemos como tutela cautelar. Y entonces aquí, esta tutela cautelar, o también llamada por algunos autores autotutela, da la posibilidad de todas las personas que están plenamente capaces, que están en el ejercicio de su capacidad de goce y de ejercicio, para poder designar, señalar la persona que va a ser su tutor o su tutriz para el caso de que por alguna circunstancia caigan en incapacidad. Y entonces esa posibilidad que no se tenía antes con la reforma a partir de 2007 y después otra reforma en 2011, porque como inicialmente quedó como que adolecía, creo yo, de algunos defectos que se corrigieron, y bueno, algunos y otros siguen, pero bueno, finalmente vinieron modificaciones a esta institución de la tutela cautelar con la finalidad, desde luego, de que la persona que en un momento determinado, ya siendo adulta, plenamente capaz, pueda válidamente señalar, designar quién sería su tutor o tutriz para el caso de que caiga en incapacidad. Esta especie de tutela cautelar, desde luego, rompe, si quieren ustedes, paradigmas, conceptos de la tutela en general, porque obviamente ni la tutela dativa, salvo la testamentaria, en donde por testamento la persona podía designar tutores o tutrices, pero no para él, sino para sus hijos menores de edad o incapaces, para el caso de que él faltara, pues salvo esta donde veíamos la posibilidad de designar un tutor, no encontrábamos otra por la propia persona. Había algunos ejemplos que no quiero ahondar en estos porque pues, es historia, pero a quien le interese realmente la institución, yo creo que es bondadosa, es importante para el sistema como estamos actualmente, sobre todo que tenemos, repito, una gran población de personas adultas mayores,
y que tengan esa posibilidad de decidir quién va, en caso de que caigan en incapacidad, a atenderme, a ver los tratamientos que voy a recibir, y además también a cuidar del patrimonio. Desde luego, esta persona que se designa como tutor o tutriz, pues normalmente podemos decir que es designada en razón de su calidad, de su cercanía con el autor de esa designación. Es decir, se designa tomando en cuenta su calidad moral, ¿verdad? Porque pues le voy a dejar el manejo de mi patrimonio. Y además también, sobre todo, en su cercanía, en el afecto, en el cariño, en el reconocimiento que tiene la persona que lo designa de que es una persona honorable y que no va a hacer mal manejo de su patrimonio y que además le va a cuidar y que además va a luchar por todos los medios posibles para lograr su rehabilitación y, en su caso, nuevamente estar plenamente capaz, si es que se puede, porque hay enfermedades que son irreversibles y no volveremos a ser plenamente capaces cuando se está sufriendo esa enfermedad. Entonces, esta tutela cautelar, realmente, repito, es una institución en donde, al reformarse, para muchos autores dijeron, bueno, no debe de existir, ¿para qué? Rompe los principios de la tutela, de los sistemas tutelares, de las obligaciones, etcétera, todo lo que sabemos de la institución de la tutela. Y todavía hay autores que hemos leído últimamente de artículos que precisan y señalan que esta tutela cautelar debe totalmente derogarse. Sin embargo, consideramos que pues, fue mucha la actividad ardua de las personas que lograron que se insertara y que además también otros estados de la República la han incluido en sus codificaciones, quizás no con el mismo nombre, ¿verdad? La han llamado autotutela o tutela voluntaria, como ejemplos de los estados de Coahuila, el Estado de México, el Estado de Morelos, por nombrar algunos que han tomado la decisión en sus órganos legislativos de incluir esta especie de tutela, porque efectivamente se han dado cuenta en su momento de las bondades que puede tener esta institución en beneficio de las personas, pero sobre todo de las personas que deciden voluntariamente designar a la persona que los va a cuidar, que los va a asistir, que les va a apoyar cuando estén incapaces. Porque desafortunadamente vemos en la práctica que cuando una persona cae en esa situación de incapacidad, pues la mayoría de la familia bien lo ven realmente como, no todos, pero en muchos casos, lo ven como una carga, lo ven como que yo no me alcanza bien dinero para atenderlo, y pues su patrimonio pues o se pierde o alguien abusa, toma posesión de ellos y disponen de los bienes, y todos viendo y nadie hace nada. Entonces, ante esa situación, pues es realmente, consideramos que es una institución noble en ese sentido, de que seamos previsores las personas capaces, como lo están ustedes, ahorita vamos a ver los requisitos, para tomar la decisión y hacer esta disposición de tutela cautelar, pues en beneficio propio, sobre todo, y en beneficio también de que, y teniendo la certeza de que el patrimonio que hemos forjado, pues se va a utilizar en beneficio del pupilo, en beneficio de darle el tratamiento adecuado, de adquirir los medicamentos necesarios y además de eso darle el tratamiento de rehabilitación, y en caso de que no se pueda en algún momento determinado lograr su rehabilitación, pues por lo menos que tenga una vida digna mientras tenga existencia, porque eso es lo que se busca, que todas las personas, aun cuando estén en una situación de enfermedad o por edad avanzada, pues tengan una vida digna, y no a la inversa, que sean una carga para los demás, que nadie los atienda, que los vean realmente como algo que hay que desechar, hay que evitar, y sobre todo fomentar en su caso la irresponsabilidad de los parientes consanguíneos. Bueno, en ese sentido podemos ensayar un concepto de la tutela cautelar diciendo que es aquella que realiza la persona que tiene capacidad para atestar ante notario público, por eso estamos tratando
la institución dentro de este seminario, porque la disposición de tutela cautelar no se hace en un escrito privado. Necesariamente tenemos que acudir ante notario público para poder hacer esta designación de tutor, ¿verdad? Y en donde también no solamente podemos designar una persona como tutor, sino prever todavía más que para el caso de que ese tutor que yo he escogido se incapacite también, o se excuse del desempeño de ese cargo, o renuncie al cargo, simplemente no lo quiere, porque si bien es cierto, el cargo de tutor es voluntario, pero nadie lo puede obligar si no lo quiere hacer, ¿verdad? Y entonces puede válidamente renunciar al cargo, claro, con sus consecuencias que ya veremos, pero finalmente no lo pueden obligar. Y en ese supuesto, pues puede todavía ser la persona más previsora, en el sentido de designar los sustitutos que quiera. Para el caso de que ese tutor no pueda desempeñar el cargo, entonces se designa otra persona que en sustitución desempeñará ese cargo. Y todavía más, si ese sustituto no puede, pues nombramos otro, y no importa, pueden ser hasta 2, 3, 4, 5, no hay límite los que se quieran designar. ¿Qué se busca con ello? Que la persona está con la intención de que en el supuesto de que tenga esa incapacidad, ninguno de los sujetos que son sus parientes cercanos puedan ejercer el cargo de tutores cuando él se encuentre en un estado de interdicción. Entonces lo está excluyendo de ese ejercicio. Ahora, en el caso de que tenga la plena capacidad para atestar, bueno, aquí hay que precisar un poco, el Código Civil establece que tienen capacidad para atestar todos los habitantes, todas las personas o todos los habitantes del Distrito Federal, excepto aquellos a quienes la ley expresamente no les prohíba ese derecho. Y entonces, en ese supuesto, pues las personas tienen prohibida o tienen incapacidad para atestar las personas que no tienen pues el uso cabal de sus facultades mentales, y desde luego también los menores que no hayan cumplido 16 años. En ese sentido, pues el menor que ha cumplido 16 años puede válidamente hacer testamento, como nos decía en la mañana, ¿verdad? Uno de los ponentes, y en consecuencia puede hacer su disposición también de tutela cautelar. Ahora bien, entonces decimos, es aquella que realiza la persona que tenga la capacidad para atestar ante notario público, designando a su tutor para el caso de que en el futuro sufra alguna incapacidad a que se refiere el artículo 450. Nada más que el artículo 450, ¿verdad? Si lo recordamos, tienen incapacidad natural y legal. La fracción primera dice los menores de edad, no se está refiriendo a esa situación, sino en el caso de los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o bien que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico o sensorial, intelectual, emocional, mental, o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio que no sepa. Entonces, es en el caso del artículo 450, sí, pero la fracción segunda. Entonces, este cargo o esta designación de tutela cautelar, fíjense, si ustedes ven el concepto de tutela cautelar, pues se integra de dos conceptos. El concepto de tutela, que es lo que estamos señalando, es una institución del derecho familiar. Incluso la palabra tutela proviene del verbo latino tuteor, que significa proteger, y bueno, pues es un cargo que la ley impone a las personas que en razón del parentesco, en razón del matrimonio, porque el cónyuge es tutor legítimo de su cónyuge, de su consorte, cuando cae en incapacidad, o el concubino o concubina, y además también en la tutela dativa, pero decíamos que va a proteger a la persona de los incapaces y también, ¿verdad?, a su patrimonio. Y el otro concepto, que es cautelar, bueno, que la palabra cautelar, como ustedes lo saben, sirve o significa que es para prevenir las consecuencias determinadas de un fin o precaver lo que pueda dificultarlo, lo que pueda venir, lo que pueda sobrevenir. En ese sentido es que se le dio este concepto de tutela cautelar. Quizás para algunos autores dicen es mucho mejor el concepto de tutela voluntaria,
porque finalmente la persona decide designar por su querer interno, por su manifestación, por su voluntad, designar a un tutor, y entonces por eso le llaman tutela voluntaria. Esta tutela cautelar, entonces, les repito, se reguló en el Código Civil, en el capítulo 1 bis de la tutela cautelar, que así se llama, y de los artículos 469 bis, ter, quater y quintus, a partir del año 2007, y bueno, pues con posterioridad hubo una reforma en mayo del 2011. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos realizar una tutela cautelar? Pues desde luego la designación de una persona en la cual se confía plenamente de que va a desempeñar esa actividad de cuidado, protección del pupilo, de su persona del pupilo y de sus bienes. Debe de acudirse necesariamente ante notario público, tener la capacidad plena y sobre todo la capacidad para atestar, puede identificar, más bien debe de realizarse en escritura pública, y la persona que lo está designando o que está realizando la tutela cautelar tiene la facultad, de ahí también viene otro concepto de la voluntad, de indicar las facultades y obligaciones del tutor. Puede normarlas, no necesariamente está obligado, pero él puede designar qué facultades le confiere a su tutor, con qué derechos va a tener, e incluso puede designar el monto de la remuneración que se le va a conferir por el desempeño de este cargo. Y desde luego nos dicen, dentro de las facultades que se pueden designar, es que el tutor tome decisiones convenientes sobre el tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado, ¿verdad? Todo lo necesario, indispensable para lograr que salga de su incapacidad, si es que se puede, y también tomar todas las terapias necesarias para su rehabilitación, y en su caso, si ya se tiene por perdido el que vaya nuevamente a recobrar su plena capacidad de ejercicio, bueno, pues que tenga una vida digna. Establecer también que el tutor tendrá derecho a una retribución señalada por la ley, o bien se la pueden asignar. Y sobre todo, creo que también es importante la manera de administrar el patrimonio que tiene la persona que en su momento tenga la incapacidad de ejercicio. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, además de esos requisitos, pues puede designar, porque tampoco está obligado, si lo desea, puede designar sus sustitutos, los que desee. ¿Qué efectos nos genera la tutela cautelar? Bueno, dichos nombramientos de tutor y sustitutos del tutor, pues excluyen desde luego a las personas que conforme a la ley les corresponden el ejercicio de la tutela, o sea, la tutela legítima y la tutela dativa. Es perfectamente revocable esa designación de tutela cautelar, es decir, si en un momento determinado la persona realizó esa designación de tutela cautelar, fue ante notario, realizó su escritura pública y queda perfecta su tutela cautelar, entonces, cuando él lo desee, por las circunstancias que quiera, sin necesidad de expresión de causa, acude nuevamente al notario y revoca esa designación. Y puede nombrar otra, sencillamente ya se convenció que nunca va a caer en incapacidad. Bueno, eso pensamos todos, ¿verdad? Pero de eso es lo que no tenemos seguro, yo creo, en la vida, nunca sabemos. Pero bueno, toma la decisión de que ya no quiero el tutor cautelar y simplemente vengo a revocarla, se va. Desde luego sabemos que, y estando aquí en presencia de nuestros señores notarios de la Ciudad de México, como ustedes comprenderán, pues el notario les recomendará que, que si viene a revocar y está en su derecho, pues lo más conveniente para la seguridad tanto de su persona como de sus bienes, pues que vuelva a hacer una designación, no hay ningún problema. Pero bueno, si la persona decide no, como escucharon ustedes en la mañana de alguno de los ponentes, pues no puede cambiar la intención de la persona que acudió a hacer ese tipo de acto jurídico y se le debe respetar. Bien, ahora bien, en el caso de que el tutor designado muera, se incapacite, presente su excusa o sea removido o simplemente no acepte el cargo, bueno, entonces
entrará en su lugar los sustitutos. Aquí yo creo que no tenemos, fíjense, serios problemas que se le olviden los sustitutos, porque más o menos que no acudí a la notaría de los maestros que están aquí presentes, pero haciendo una investigación con algunas otras notarías, encontramos que normalmente aparece ahí en el formato que se llena y en la plática que se tiene con el notario, que los convoca a que designen sustitutos, o sea que no nada más piensen en uno, sino en 2 o 3 para evitar que en un momento determinado pues quede sin representación, ya que acudió, ya que decidió hacerlo, pues que continúe esa seguridad jurídica para él de que efectivamente se sienta protegido y poder tener esa posibilidad de que alguien lo va a cuidar como él lo desea, como él lo pide, y que va a cumplir lo que él ha señalado dentro de ese instrumento notarial. Entonces, no es, sería yo creo que imposible que no tuviese sustitutos. Bueno, también otro efecto de la tutela cautelar es la que nos señala el Código Civil, en el sentido de que el juez de lo familiar, a petición del tutor o de los sustitutos, podrá modificar las reglas establecidas. Es decir, el pupilo, ahora pupilo, que en ese momento era la persona plenamente capaz que hace la disposición de tutela cautelar, dijimos, tiene la facultad de decidir y nombrar las reglas de cómo quiere que se dé el cuidado en su persona y en su patrimonio. Pero si en un momento determinado esas circunstancias que él pensó de cómo podía llevarse a cabo o materializarse esos actos que él deja señalados en la escritura pública, le causan un perjuicio más que un beneficio, y se presenta esa situación y se le hace ver al juez de lo familiar, entonces el juez de lo familiar puede realmente modificar esas circunstancias o condiciones señaladas, siempre y cuando, ¿verdad?, se le demuestre que se está poniendo en riesgo la integridad del pupilo o bien el patrimonio del mismo. El tutor cautelar que se excuse del ejercicio de la tutela perderá todo derecho a lo que le hubiera dejado por testamento el incapaz. Aquí como que nos manda el legislador a las reglas generales de incapacidad para testar, porque si nosotros recordamos, el artículo 1313 del Código Civil establece que son causas de incapacidad para heredar, ¿verdad?, la falta de personalidad por delito, por presunción de influencia contra la voluntad del testador o la verdad e integridad del testamento, por falta de utilidad pública, y una muy importante, que es la que nos interesa, por renuncia o remoción de un cargo conferido en el testamento. Esa es una causa de incapacidad por testamento. Entonces, aquí cuando el legislador en la materia de tutela cautelar nos dice, el tutor cautelar que se excuse del ejercicio de la tutela perderá todo derecho a lo que le hubiera dejado por el testamento del incapaz, o sea, se enlaza con esa incapacidad para heredar. El fundamento de la tutela cautelar. Consideramos que efectivamente encuentra su fundamento en este principio de la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan ustedes cuando se estudia la teoría del acto jurídico o la teoría del contrato, o cuando estudiamos obligaciones, vemos que un principio fundamental es la autonomía de la voluntad? Ese principio que significa en los actos privados las partes pueden colocar las cláusulas que quieran, obligarse en los términos que quieran, siempre y cuando su voluntad no transgreda las normas de orden público ni atente contra las buenas costumbres. Entonces, basado en ese principio de la autonomía de la voluntad, la persona puede en un momento determinado válidamente disponer y designar quién va a ser su tutor cautelar en el caso de que sufra una incapacidad de ejercicio. Sin embargo, repetía o les comentaba hace un momento, algunos autores dicen que esto del principio de la autonomía de la voluntad no debe ni opera en el ámbito del derecho familiar. Para los que ya están llevando el derecho familiar o la materia del derecho familiar, encontrarán ahí cómo las posiciones doctrinales establecen que los principios del derecho civil no se aplican en forma absoluta y irrestricta al ámbito del derecho familiar, y las normas del derecho familiar son de orden público, de interés social, y por lo tanto son irrenunciables.
Y en la tutela, estrictamente en la tutela, también es un cargo de interés público, sus normas conforman parte del derecho familiar sobre el orden público, y entonces nos dicen cómo la voluntad de las personas va a cambiar o modificar las normas que rigen a la tutela. Entonces, como ven, aquí podemos o dejamos una inquietud, un buen tema para que cuando ustedes se interesen en realizar una tesis y quieran titularse por esa vía, pues sería interesante ver si efectivamente esta tutela cautelar, ¿verdad?, tiene el fundamento de la autonomía de la voluntad, estrictamente como lo vemos en el ámbito del derecho civil, la teoría del contrato o la teoría del acto jurídico, o si a pesar de que estamos hablando del principio de la autonomía de la voluntad, debemos de aplicarla bajo otra óptica, porque estamos hablando de una institución del derecho familiar. Desde luego hay que determinar adecuadamente el manejo, sobre todo de los bienes, manejar bienes para un tutor. Si nosotros vemos cómo está estructurada la institución de la tutela en el Código Civil para el Distrito Federal, vemos la preocupación del legislador de dejar los bienes al tutor. Pues el tutor puede disponer de ellos, puede a lo mejor quedarse con ellos, puede falsear las cuentas, no sé. Y por eso tiene su curador, para que lo vigile. Y tenemos otros órganos de la tutela que también están cuidando la actividad del tutor, como es el Consejo Local de Tutelas. Y el mismo juez de lo familiar lo está vigilando. Y aquí pregunta, ¿quién lo vigilará? ¿Verdad? ¿Aplicaremos las mismas reglas? Bueno, pues esas inquietudes consideramos que serían interesantes que ustedes se interesen y puedan estudiarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Montoya por su amable disertación sobre la tutela cautelar, y si no hubiera algún comentario le voy a ceder la palabra al notario 103, al licenciado Ariel. A ver, compañero, perdón. Maestra, nada más quería, bueno, a todos, creo que es un poco desafortunada para mí la inclusión del 469 kilos, porque dice ahí que la intención del legislador es sancionar de algún modo la ingratitud por parte del tutor designado para que no herede sino no. Pues me parece cuando dice que lo que viene heredado por testamento, creo que lo correcto debe ser que herede, para que tenga la posibilidad de que tanto como herede por testamento o por acto de Estado, ¿no? Es decir, tanto lo planifique o no, que fuera una incapacidad para heredar y no tan solo limitarlo a la parte del testamento, porque además esta disposición de designar un tutor cautelar no tendría sentido que se haga en un testamento, ¿no? Sino más bien es un documento, una revelación de la voluntad aparte, y creo que de ahí es una revelación un poco desafortunada de 469 puntos. Me parece que sí debería ser incluido o reformado, no el artículo 1303 ni el 1316, que es la incapacidad para heredar como uno de los supuestos. Eso es lo que... Usted no sabe que también el artículo 1313 en lo que se refiere a las incapacidades. Ajá. De tal suerte que la designación del tutor cautelar no tendría sentido estar en un testamento, porque el testamento se aplica al momento de la muerte, ¿no? Sí. Entonces me parece que debería incluir el 1316 como una incapacidad, quizá como una incapacidad de heredar, y no por testamento, sino por testamento y por acto de testamento. Mire, le entiendo lo que me está comentando, nada más que el 1316 hace referencia a lo que antes el Código Civil tenía, o decía su encabezado ese artículo, tiene incapacidad para heredar por delito, pero se hizo la reforma y todos los supuestos que están en el artículo 1316 del Código Civil, que no traje aquí, pero todos los supuestos son los que en el artículo 1303 en la fracción 2 se refiere por delito, nada más que como no todos los supuestos que están en el artículo 1316 son incapacidades por delito, entonces quedó nada más, tienen incapacidad para heredar, y empieza el que haya hecho o cometido en contra del autor de la sucesión, etcétera, todas las conductas que aparecen ahí, pero en realidad está refiriendo a esa causa, a esa fracción 2. Ahora,
Mire, la incapacidad para heredar derivada de que marca el artículo 1313 cuando nos señala que tiene incapacidad para heredar por renuncia o remoción de un cargo conferido en el testamento, tiene su razón de ser, porque todos los cargos que se designan en el testamento, ahorita voy a la tutela cautelar, todos los cargos que se designan en el testamento pues se hacen en razón de la persona, de la calidad, del conocimiento, de la confianza, de que sé que ese encargo que le dejo lo va a cumplir. Entonces el legislador pensó, si el testador pensó en ti, te dejó este encargo y no lo quieres cumplir, ¿por qué? Porque renuncias o eres removido del cargo porque no lo estás ejecutando adecuadamente, pues te incapacitas para heredar. Y solamente se refiere estrictamente, como bien lo dice usted, como una incapacidad en la sucesión testamentaria, no así en la ley, es otra cosa. Entonces, ahora, en el caso del tutor cautelar, por eso se enlaza, porque es un encargo. Ha confiado en la persona en que ha designado como tutor cautelar. ¿En razón de qué? Pues de las características, de la cercanía, del afecto, del reconocimiento que le hace la persona en que ese sujeto tiene una conducta intachable y estoy confiadísimo que me va a cuidar, que me va a apoyar, que va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. O sea, esa es una necesidad, ¿eh? Cuando quizás uno lo ve ahora porque no sufre ninguna enfermedad, pero las personas que tienen una enfermedad conforme van avanzando la edad necesitan tener confianza en alguien que los apoye, que los ayude y que saben que ni va a disponer de sus bienes porque es un agente honorable, pero también no solamente eso, sino que lo va a cuidar y que va a hacer hasta lo imposible por lograr su rehabilitación o que salga de su incapacidad. Si esa persona con la que yo confié o con la que confió no acepta el cargo y además fue designado heredero en un testamento, pues la consecuencia yo creo que es lógica que se incapacite para heredar. Es lógica. Ahora sí entiendo que la hipótesis quedó y que debe reformarse. Yo también tengo una opinión ahí, ¿verdad? Pero sí entiendo. Me pareciera que como que deben entender que la incapacidad traiga como consecuencia que se dé la apertura, ¿no?, del testamento o que se dé en el testamento, ¿no? O sea, como que pareciera así la... Sí, está mal redactado. Entonces creo que si lo quisiera el legislador de sancionar la ingratitud, Sí. debe haber dicho incapacidad incapaz de heredar y no distinguir por testamento, porque pueden no haber otorgado el testamento, es decir, primero otorgo ante el notario público mi declaración de tener de voluntad para designar mi tutor. Pero, muy bien, ya lo entendí. La capacidad, Sí. nunca otorgué el testamento, Sí. ¿no? Sí. Y entonces, yo designé a uno de mis hijos, al más ingrato, a lo mejor para que sea mi tutor cautelar, y se va a heredar, que va a entrar en el ámbito estatal, porque yo no otorgué el testamento. Claro, pero... Ahí es donde está la carencia, ¿no? Ajá. Sí, nada más que le voy a decir, tienen distinta fundamento la sucesión testamentaria de la sucesión legítima. En la sucesión testamentaria se va a cumplir la voluntad del testador, lo que él quiso y él designa quiénes pueden ser sus herederos y legatarios. En la sucesión legítima, el principio fundamental para heredar en sucesión legítima es ser pariente y pariente más cercano, está fundada en otros lazos, es decir, en el parentesco, ¿no? Y entonces, en razón de eso es que no creo que por eso se está refiriendo exclusivamente en relación a la sucesión testamentaria, que es donde sí designa. Porque creo que en un testamento, a ver, no sé, que usted, si usted designa a alguien como heredero o legatario en un testamento, ¿por qué lo hace? Puede no ser su pariente, pues en razón del afecto, de la relación que tiene, cosa que no sucede en la sucesión legítima. ¿Por qué? Porque ahí lo más importante es demostrar mi entroncamiento con el de cuyos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que pueda heredar. O sea, son los lazos de parentesco los que me van a precisar o lo que me va a dar el derecho a heredar. No soy pariente, no heredo. Y en la sucesión testamentaria no. Entonces creo que por esa es la razón de ser. Esa es la razón.
¿verdad? Pero sí, claro, creo que yo pienso que la hipótesis no está de todo clara, que debiese tener una modificación, ese y otros artículos, pero realmente para los efectos de la plática pues lo planteamos de esa manera para dejar las inquietudes sobre la institución que sí requieren una modificación. Les digo, algunos autores han señalado que mejor derogarla toda, que no hay necesidad de tener un capítulo de tutela cautelar, sino regularla en otros aspectos dentro de la tutela en general, y además también está en la tutela en general, pero darle no un capítulo específico, darle otra connotación. Pero muy bien, su opinión. Muy bien, entonces le concedo la palabra al licenciado Ariel Ortiz Macías. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Me toca el día de hoy, me gustaría platicarles un poco respecto de un tema que desde mi punto de vista pues es un tema de actualidad, que es el régimen de propiedad en condominio. Y considero que es un tema de actualidad, no solo porque ha sido una figura legal que ha sufrido muchas reformas recientes, sino también porque pues estamos hablando de una modalidad de la propiedad que a lo largo de toda la historia de nuestro derecho civil pues es algo novedoso conforme a lo que se ha ido reglamentando al día de hoy. Me gustaría pues tocar algunas generalidades, comentar algunos casos concretos y dejar en ustedes la duda de algunas inquietudes que yo tengo sin respondérselas para que no entremos aquí en un debate. Bueno, me gustaría empezar pues recordando que el régimen de propiedad en condominio es una modalidad de la propiedad. Todos recordamos que la propiedad pues es el derecho real por excelencia, es ese derecho real que se le concede a una persona que se le denomina propietario para poder usar, gozar y disponer de un bien específico de manera absoluta, perpetua y exclusiva, sin más modalidades que aquellas que las que expresamente establezca la ley. Inclusive el concepto de propiedad ha ido cambiando a lo largo de los años. En el derecho romano pues se entendía una propiedad de modo absoluto. El propietario era libre de poder hacer con su propiedad lo que quisiera. Ese concepto ha ido cambiando y sobre todo en nuestro derecho. Nosotros tenemos que recordar pues que la propiedad en nuestro derecho se ha ido socializando. Y entonces tenemos como fundamento el artículo 27 constitucional, en el primer párrafo, que regula todo lo relativo al régimen de propiedad privada y que establece una parte importantísima. La propiedad está sujeta a las modalidades y limitaciones que dicta el interés público. Y entonces a veces este concepto de propiedad pues no lo entendemos ya como lo entendíamos en el derecho romano. Hoy si nos cuestionáramos si somos libres de hacer con nuestra propiedad lo que quisiéramos, pues vamos a ver que no, porque tenemos una serie de limitaciones legales, tenemos limitaciones administrativas, limitaciones contractuales que no nos van a dejar hacer lo que queramos con nuestra propiedad. Y entonces en el régimen de condominio pues ha habido un desarrollo, les decía, pues es una modalidad de la propiedad. Y entendida esta modalidad, a partir de un determinado año, que es cuando se empieza a reglamentar esta modalidad. Recordemos que modalidad es un modo distinto de ser. Es un modo que se manifiesta de una manera distinta de la propiedad. Por eso quería recordar el concepto de propiedad. Como inicialmente estaba regulado el condominio, diríamos que estaba regulado en el artículo 951 del Código Civil y no existe una ley de propiedad en condominio. Teníamos nada más un artículo que señalaba un supuesto, decía cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintos propietarios, los títulos de propiedad no se arreglarán en los términos, pero los títulos de propiedad no arreglen los términos en que deban de contribuir a las obras necesarias, se observarán las reglas siguientes.
estableció una serie de reglas para un supuesto que era pues que hubiera distintos propietarios de un edificio dividido en pisos. No teníamos una ley de régimen en condominio. Y entonces regulaba un caso muy particular, que era qué sucede si tenemos diferentes personas propietarias de diferentes pisos de un edificio. Porque va a haber elementos pues que van a estar compartiendo estas personas. Ejemplo, pues la entrada, el propio terreno en donde está construido el edificio, el pasillo en el que entramos, los elevadores, las escaleras, los ductos de servicio. Y entonces eso no estaba regulado. Y el Código Civil lo primero que establecía era: vamos a dejar que sean los propietarios de estos diferentes pisos los que regulen cuáles son los derechos y obligaciones que les corresponden. Pero la realidad era pues que no se podía regular esto de una manera tan extensa. Imaginémonos pues un contrato en el que se está adquiriendo la propiedad de un piso, y en el momento en el que se está adquiriendo pues hay un determinado propietario, y con posterioridad este propietario o copropietario, porque habría que recordar que este 951 está regulado en el capítulo de la copropiedad, y después este copropietario enajenaba los derechos de copropiedad que le correspondían. Ahí existían dos complicaciones. Primera complicación, el derecho del tanto. Todo copropietario tiene derecho a ser preferido en igualdad de condiciones frente a la enajenación que se pretenda hacer a una tercera persona. Esto tiene una razón de ser. La razón del derecho del tanto pues es que el derecho busca terminar con las copropiedades. Las copropiedades, como esta figura en el que van a coexistir varias personas, pues el derecho ha reconocido que es complicado ponerse de acuerdo entre personas. Y entonces por eso tenemos que establecer determinadas reglas para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, cuáles son los mecanismos o las soluciones que la ley nos va a dar. Entonces teníamos una primera complicación, el derecho del tanto. Y entonces ahí, antes de que existiera formalmente una ley de condominio, pues se cuestionaban las personas y decían: ¿podemos renunciar anticipadamente a este derecho del tanto? O sea, si estamos pues en el supuesto de que vamos a adquirir un piso, todos estamos de acuerdo, podemos anticipadamente prever en el acto adquisitivo pues que vamos a renunciar al derecho del tanto que tenemos en una futura enajenación. Se discutía mucho, porque decían: ¿cómo puedes renunciar a un derecho que todavía no tienes? Y en segundo lugar, pues cuestionarnos si ese derecho del tanto pues es una disposición de orden público y por lo tanto irrenunciable. Pues tenemos dos grandes limitantes. Y entonces no se podía prever en todos los contratos pues esta serie de derechos, obligaciones que iba a derivar en un supuesto muy específico. Compartimos elementos comunes, pero tenemos una propiedad que podemos claramente identificar y que estamos usando de manera individual cada persona que somos titulares de este edificio. Y entonces surge en 1954 una ley que pretende reglamentar este artículo 951, y se le denomina a esta ley la Ley sobre el régimen de propiedad y condominio de los edificios divididos en pisos, departamentos, viviendas o locales. Y entonces por primera vez en 1954 pues se da una reglamentación, este artículo 951, para empezar a dejar a un lado pues todas las dudas que suscitaba esta situación. Me parece que es un tema muy interesante, porque inclusive ha cambiado la manera en la que las personas convivimos, particularmente en esta ciudad. Yo recuerdo, pues hace algunos años, cuando iniciaba trabajando de pasante en una notaría,
Pues la realidad es que de las operaciones que llevábamos a cabo, yo pensaría que 8 de cada 10 escrituras que hacíamos traslativas de propiedad, pues eran escrituras de propiedades que no estaban sujetos a una modalidad, eran de casas, de terrenos, y entonces era la excepción ver una escritura traslativa de un inmueble que estuviera sujeto a un régimen en condominio. Entonces decíamos, bueno, pues es que la escritura de un inmueble que esté en condominio, pues es la excepción. Lo normal son propiedades que no están sujetas a un régimen en condominio. Y entonces las colonias que hay en la Ciudad de México, pues era mucho menos en número los edificios que las casas. Y a lo largo de los años, pues eso ha ido cambiando. Hoy yo les podría decir, pues de 10 escrituras traslativas de propiedad que hoy hacemos, pues la realidad es que 7, 8 están sujetas al régimen de propiedad en condominio. Porque pues el problema de la ciudad se ha vuelto un tema de espacio también. Y como es un tema de espacio, pues entonces ahora se busca una construcción vertical. O en ocasiones una construcción horizontal de varias casas, pero en un solo terreno. Hoy en día las casas son más pequeñas. Entonces, pues a lo largo de estos años, el legislador ha empezado a hacer una regulación exhaustiva. Y se ha preocupado porque, les vuelvo a repetir, es muy difícil ponernos de acuerdo. Y entonces, a lo largo de esta corta edad de la figura de condominio, ya como una figura reglamentada en nuestro derecho civil, pues inicia en 1954, pero ¿qué creen? Que ya tenemos 5 leyes de propiedad en condominio que han regulado esta figura. La primera duró de 1954 a 1972. Después, en 1972, se da otra ley que incluso modifica el nombre de la ley, le denomina la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal, que está en vigor hasta 1998. Y en 1998 se vuelve a generar otra ley hasta el 2012 con vigencia, se denomina Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, y en el 2012 se da otra ley, 2011 se da otra ley que es la que actualmente está vigente. Y pensaremos, bueno, pero pues en 2011 ya está la nueva ley, es una ley relativamente nueva. ¿Qué creen? Pues que ha sido una ley que, no obstante que es muy joven, pues ha sido objeto de muchas reformas. Y hoy tenemos 5 reformas que ha habido esa ley desde el 2011. Porque continuamente se están tratando de innovar, de modificar derechos y obligaciones que surgen del régimen en condominio. Entonces, aunque esta figura pues es muy nueva, vemos que tenemos mucha legislación que ha ido cambiando, es una ley que ha ido muy cambiante. Nosotros pensaríamos pues que al hablar de derecho civil, al hablar de propiedad, al hablar de una modalidad, pues que se encuentra ahí presente el principio de autonomía de la voluntad, y entonces que los particulares pues son libres de poder optar por la regulación que ellos mejor prefieran respecto de los inmuebles que están sujetos a régimen en condominio, ¿no? Recordaremos que los límites a la autonomía de la voluntad pues es que no se afecte un derecho de un tercero o que no se viole una disposición de orden público. Pues esta ley de régimen en condominio, reglamentaria del artículo 951, expresamente señala la ley, esta es una ley de orden e interés público. O sea, aunque estamos sujetando una modalidad del régimen de propiedad que debería de importar poco cómo nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a vivir, pues el legislador sí consideró que es una figura y es una ley que merece la tutela de una disposición de orden e interés público. Y entonces las disposiciones que están previstas en esa ley, pues veremos que no son renunciables o que no pueden ser modificadas por la voluntad de las personas. ¿Cómo lo define hoy la ley al régimen en condominio? Es curioso porque el artículo 2 de la Ley de Propiedad en Condominio del 2011 señala que el condominio es un inmueble cuya propiedad pertenece pro indiviso
a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal. Entonces, de acuerdo con la ley, el concepto de condominio pues es una propiedad que pertenece pro indiviso a varias personas, lo que automáticamente pues nos hace dudar, porque diríamos, pues es que esto como que me suena al concepto de copropiedad, porque el propio Código Civil me dice que la copropiedad es cuando un bien pertenece pro indiviso a varias personas. ¿Y qué significa eso de pro indiviso? Pues pro indiviso significa que somos dueños de una parte alícuota del bien que corresponde. No somos dueños de la parte izquierda o de la parte derecha, no somos dueños de la parte de atrás y la parte delantera. ¿Cuántas veces pues no hemos escuchado historias en donde nos cuentan pues que hay un terreno y que ese terreno adquirí derechos de copropiedad y ya construí una casita atrás y hay otra persona que construyó una casita adelante y pues sí soy copropietario, pero yo tengo una casa? Pues la realidad es que eso es totalmente irregular. Si eres copropietario, ¿y qué crees? Pues que tu casa es tan tuya como la del otro copropietario. Y a veces las casas no son iguales. A veces las casas son de diferentes construcciones, de diferentes materiales, de diferente valor. A veces una casa puede tener 3 pisos, la otra puede tener solo un piso. Y ahí están presentes varios principios legales. El principio de accesión, que determina pues que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hay un principio de presunción de que le pertenece pues al dueño del terreno las construcciones que se erijan sobre ese terreno. Entonces, pues hay una irregularidad porque no podemos determinar de una manera precisa, segura, qué parte me corresponde de ese inmueble. Y eso es lo que busca reglamentar el régimen de propiedad en condominio. Pero con este concepto que nos da el artículo 2, pues de entrada vemos que no cumple las expectativas esta definición. Después el artículo 3 nos da otra como definición de lo que es el condominio, pero nos dice propiamente que la constitución del condominio es un acto formal. Y dice, es un acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble instrumentarán ante notario público declarando su voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, entendida esta como aquella en la que coexiste un derecho de propiedad absoluto y exclusivo respecto de unidades de propiedad privativa y un derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por el artículo 943 y 944. De alguna manera como que nos da más elementos la ley. Nos dice, bueno, no importando que ya te definí el condominio como un bien que pertenece por indiviso a varias personas, ahora te digo que es un acto jurídico formal en el que tenemos la coexistencia de 2 elementos: una propiedad particular y por otro lado un derecho de copropiedad sobre áreas comunes. Y entonces también nos cuestionamos eso y decimos, ¿realmente cuando hablamos de condominio estamos hablando de un derecho de propiedad absoluto, exclusivo, como la propiedad que conocemos, y un derecho de copropiedad? Pues es la suma como de 2 elementos el condominio. Porque si nos detenemos a pensar, pues nosotros recordamos que en la copropiedad uno de los principios fundamentales es el que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Recordemos que esto tiene un fundamento constitucional. Pensamos como un fundamento constitucional, sí, un fundamento constitucional. Porque tan libre yo soy de asociarme, como tan libre soy para desasociarme. Entonces, si yo tengo libertad para asociarme, también tengo libertad para ya no estar asociado. Y en la copropiedad por eso rige ese principio. Tú puedes dejar de estar desasociado, porque la copropiedad es una asociación. Tenemos que contribuir a los gastos comunes, tenemos que hacer las reparaciones, nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a utilizar el bien. Y entonces en la copropiedad yo puedo disolverla, dividiendo materialmente el bien, o puedo enajenarlo a un tercero,
o podemos dividirla jurídicamente, pero esta copropiedad de los elementos comunes que existen en el régimen de propiedad en condominio no es indisoluble, no la podemos dividir, salvo que se extinga el régimen en condominio. Entonces estamos extinguiendo esta modalidad, pero de entrada no existe esa acción de división. Tampoco está el derecho del tanto, que ahorita platicábamos. Pues el derecho del tanto es algo ordinario de los copropietarios. En el régimen de condominio no hay un derecho del tanto. Puede haber un derecho de preferencia, si es que se pacta. Los condominios podrán pactar, a lo mejor en el reglamento de condominio, en la escritura constitutiva, que en caso de que se enajene una unidad de propiedad exclusiva, pues los demás condominios gocen de un derecho de preferencia, pero no un derecho del tanto. Recordemos que hay diferencias entre el derecho del tanto y el derecho de preferencia. Propiamente el derecho de preferencia pues consiste en una obligación de no hacer. No le vendas a alguien sin darme antes la preferencia de yo poderlo adquirir. Entonces, bueno, la ley, no obstante que pues es una ley joven, que es una ley del 2011, pero que le anteceden otras 4 leyes, que es una figura que se reglamenta desde 1954, no obstante eso todavía como que se queda corta con el concepto que nos da de régimen de propiedad en condominio, porque no es cierto que sea una copropiedad, no es una copropiedad sobre las áreas comunes. Inclusive ahí en las áreas comunes también hay otro tema novedoso. Hoy lamentablemente pues se ha complicado el proceso de constitución de condominio porque hoy exceden más los requisitos administrativos que se tienen que obtener para constituir un condominio, y desde mi punto de vista pues ahí lo que va a generar es que exista lo que existía antes de 1954, condominios pues que fácticamente hay un régimen en condominio, pero que legalmente no tienen la constitución de ese condominio y que por lo tanto no tienen títulos que puedan reglamentar los derechos y obligaciones que van a derivar de ese acto. Ese era el objeto de la plática, simplemente dar un breve repaso del régimen de condominio, platicar algunas inquietudes y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a don Mayor Macías por su plática sobre condominio, y para cerrar las charlas del día, concedemos la palabra a don Miguel Ángel Gutiérrez Vargas. Gracias. Buenas tardes, no me tardaré mucho. Simplemente quiero platicar con ustedes algunas consideraciones generales respecto de los derechos de la personalidad. ¿Qué no tiene que ver con la persona? No solo en el campo del derecho, en general, la persona. Ustedes ya habrán visto que las definiciones más conocidas de persona, la de Kelsen, Centro Ideal de Imputación de Derechos y Obligaciones, una definición positivista, digamos, y la de Boecio, Sustancia Individual de Naturaleza Racional, son las dos más conocidas en función de la persona. ¿Por qué? Porque antes del orden jurídico ya habían personas. La persona es un presupuesto del orden jurídico. La persona tiene derecho, y esos derechos le son necesarios para lograr sus fines, y que en consecuencia le pertenecen por su condición misma de persona, antes incluso del orden jurídico, o incluso algún derecho para formar ese orden jurídico. Estos derechos, como son consecuencia, o mejor dicho, por obviedad, no les son dados por el derecho. ¿Por qué? Porque ya lo tienen desde antes. El orden jurídico solamente tiene el deber de respetarlos,
simplemente por la superioridad ontológica de la persona frente a la norma jurídica. No puede haber una norma jurídica si no hay persona. Estamos hablando entonces de los derechos del hombre y de los derechos de la personalidad, que no es lo mismo. Por derechos del hombre se entiende actualmente los derechos políticos que el individuo tiene frente al Estado y que deben ser respetados por el Estado. El origen moderno de esos derechos del hombre lo son las diversas declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano hechas en la Constitución de los Estados Unidos, repetidas en parte y ampliadas en la Revolución Francesa, y que a partir del siglo XIX fueron consideradas como un capítulo previo en prácticamente todas las constituciones del mundo. En nuestra Constitución se llaman garantías individuales. Estos derechos del hombre, repetimos, tienen un enfoque político y su estudio, por tanto, pertenece al derecho público y más concretamente al derecho constitucional. ¿Qué hay de los derechos de la personalidad? Dentro de la tesis tradicional del derecho natural, todo hombre tiene derecho, tiene potestad sobre sí mismo, pero estos derechos, esta potestad, no es un derecho patrimonial ni puede equipararse al derecho de propiedad. A esos derechos de la personalidad se le han llamado derechos innatos, originarios, esenciales, fundamentales, absolutos. Con todos esos nombres se les han designado porque son connaturales al hombre, nacen con él, corresponden a su naturaleza y están unidos inseparablemente a la persona, son resistentes a su reconocimiento por parte del Estado. El hombre, repetimos, es antecedente entonces del orden jurídico, porque no puede haber orden jurídico si no hay persona. Sucede que esos derechos innatos del hombre se utilizaron como bandera para oponerse a los pretendidos poderes divinos y absolutos de los reyes. Entonces, esta situación hizo que se viera a esos derechos innatos como derechos políticos y perdieran en gran parte su contenido privado, al ser incorporados a las diversas constituciones de los estados como derechos que tiene el ciudadano frente al poder público. O sea, originariamente esos derechos innatos se usaron como un freno o contrapeso al poder público y ya se vieron como garantías individuales y ya se fueron del lado constitucional, olvidándose un poquito de esa naturaleza innata de estos derechos. Los derechos del hombre nacen con un matiz liberal que desconocen al derecho natural. Los derechos del hombre nacen, según el liberalismo, en el contrato social que hizo pasar a la humanidad del primitivo estado de naturaleza al actual de sociedad civil organizada. Según esto, entonces, el fundamento de los derechos del hombre es el pacto social, o sea, la soberanía popular. Los hombres han cedido a la sociedad civil y, por tanto, al Estado, aquella parte de su libertad originaria que es indispensable para la pacífica convivencia. El Estado abusaría de esa autoridad si invade esa esfera que el ciudadano ha conservado. El positivismo jurídico barre casi por completo con los llamados derechos innatos u originarios. Estos derechos innatos u originarios que nacen con la persona y que competen al titular por ser persona, ya que esos derechos innatos se oponen a la idea positivista de que solo es derecho lo que el legislador dice. No solo eso es derecho. Para un pensador que sostenga que solo es derecho lo que el legislador ha expedido como ley positiva, para alguien que piensa así, no pueden existir derechos innatos en la persona,
ni derechos previos del individuo, que sean superiores y puedan oponerse en un momento dado al mismo orden jurídico positivo, porque para ellos solo es derecho lo que dice la norma jurídica. Entonces, no se dan cuenta de esta contradicción, que es la base de muchas confusiones. Muchos civilistas han rectificado sus ideas sobre los derechos innatos, dejando al derecho público todo lo referente a los derechos políticos del ciudadano y reivindicando para el derecho privado los llamados derechos de la personalidad. El campo de los derechos de la personalidad es el derecho privado. Los derechos del hombre son derechos de ciudadanos frente al Estado, frente al poder público y deben ser respetados por la autoridad. Los derechos de la personalidad pretenden la protección de determinados bienes o atributos innatos y esenciales de la persona frente a sí misma y frente a los demás particulares. No quiere decir que el poder público no tenga nada que ver con los derechos de la personalidad. Al contrario, es necesaria su intervención para protegerlos, para legislar sobre ellos y para hacerlos valer ante las personas que pretendan violarlos. Los derechos del hombre y de la personalidad pueden contener una similitud, tienen un contenido análogo y se complementan. Por ejemplo, el derecho a la libertad. El derecho público protege la libertad de las personas frente al poder público, protege a los ciudadanos frente a las arbitrariedades del Estado. En cambio, el derecho privado estudiaría el mismo derecho a la libertad, pero frente al sujeto y frente a los otros particulares. Por ejemplo, estudiaría la problemática que tiene el propio sujeto de disponer de su libertad, si pudiera contratar o no sobre ella. Son dos enfoques distintos de una misma realidad y los dos se complementan. No debemos olvidar estos derechos de la personalidad y enfocarnos únicamente en los derechos públicos. Me voy a permitir leerles porque no tengo mejores palabras que las aquí escritas para comentarles este punto. Estas son palabras de Miguel Sancho Izquierdo y de Javier Hervada, contenidas en un compendio de Derecho Natural editado por la Universidad de Navarra y que están reproducidas en este libro, La persona en el derecho civil mexicano, del doctor Alberto Pacheco Escobedo. Dice: el derecho natural es el derecho real y concreto que surge de que hay cosas que corresponden al hombre real y concreto ante los demás hombres reales y concretos, en virtud de su condición de ser humano. Desde otro punto de vista, es aquella proporción justa proveniente de la naturaleza de las cosas que se da entre aquellas cosas que se intercambian o distribuyen en el tráfico humano. Es, pues, el derecho natural, el derecho real y concreto que rige la sociedad, el cual es en parte natural y en parte convencional o positivo. Por consiguiente, el arte del derecho natural es una parte del derecho, sin el cual el jurista solo es jurista en parte. No queremos ser juristas en parte. Esos derechos de la personalidad los estudiamos en los primeros cursos, en el primer curso del derecho civil. Y conforme vamos avanzando, vemos bienes, sucesiones, obligaciones, contratos, y prácticamente ya nos vamos a los artículos del Código Civil. Prácticamente ya nos envuelve este positivismo y no queremos quedarnos ahí. No nos conformemos con quedarnos ahí. No debemos ser juristas en parte. No nos debemos olvidar de este derecho natural. Y esa es mi invitación hacia usted.
El auténtico derecho natural no es un derecho ideal, ni un derecho deseable, ni una ética social. Es un derecho que existe y que tiene en cuenta la naturaleza humana. Así como la persona es un presupuesto del orden jurídico, porque no puede haber jurídico sin persona, la naturaleza es un presupuesto para el hombre. Él no la escogió. Le fue dada por otro que diseñó esa naturaleza en la forma que existe y se manifiesta. Por esa razón, el hombre no puede renunciar a esa naturaleza, ni renunciar a los derechos que derivan directamente de ella, ni extinguir esos derechos, ni transmitirlos a otros. Por ejemplo, una mujer pública, por ejemplo, sigue teniendo derecho a la intimidad, a su buena fama. No puede renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Porque no ha dejado de ser persona, aunque haya pervertido los bienes de su personalidad. El hombre solo conoce una obligación, la obligación de conciencia. Fuera de ella no hay obligación. Si nosotros no estamos en conciencia, convencidos de que debemos algo, no hay obligación, sino hay coacción. Si la ley humana solo tiene la coacción porque no cuenta con una obligación de conciencia, ya no es ley, sino es fuerza. Y la fuerza sin justicia es violencia. Yo entiendo que al hombre hay que gobernarlo de acuerdo a su naturaleza humana por ser racional. Como ya dijimos, muchos de los juristas actuales están influidos por corrientes de pensamiento positivistas que niegan la realidad de la naturaleza humana y por eso buscan dar soluciones positivistas al problema de los derechos de la personalidad y piensan que estos tienen la extensión y el contenido que el legislador ha querido dar, sin darse cuenta que la ley no es solo aquello que el legislador ha expedido o sancionado, sino que en realidad solo se puede llamar ley al ordenamiento racional que, expedido por la autoridad competente, realiza el bien común en una comunidad concreta. Hace 2000 años, Cicerón dijo: es absurdo pensar que es justo todo lo determinado por las costumbres y las leyes de los pueblos. Hay un único derecho que mantiene unida la comunidad de todos los hombres y está constituido por una sola ley, la cual es el criterio justo que impera o prohíbe. El que ignora, esté escrito o no, es injusto. Que si todos los derechos se fundaran en la voluntad de los pueblos, las decisiones de los príncipes y las sentencias de los jueces, posiblemente sería justo el robo, justa la falsificación, la suplantación de testamento, siempre que tuviera a su favor los votos de una masa popular. Y es que para distinguir la ley buena de la mala, no tenemos más norma que la de la naturaleza. Solo lo justo y lo injusto, sino también todo lo que es honesto y lo torpe se discierne por la naturaleza. La naturaleza nos dio un sentido común que esbozó en nuestro espíritu para que identifiquemos lo honesto con la virtud y lo torpe con el vicio. Pensar que esto depende de la opinión de muchos y no de la naturaleza es como de locos. Esas son las ideas que quería plantearles de los derechos de la personalidad. La segunda parte es simplemente hacerles una invitación, una doble invitación. Que no nos quedemos como juristas en parte, para cerrar ahí. Y la otra es que conozcan el derecho notarial. Si no lo conocen, no saben de lo que se trata.
y mucho de lo que se pide. Quizá está como optativa, como materia optativa. Debo decirles que cuando yo tuve la fortuna de estudiar aquí en esta facultad, ni por aquí me pasó el derecho notarial. Yo soy de un pueblo y tomé como optativa derecho municipal. Y luego entré a trabajar a un despacho de litigio. Y a los 3 meses me di cuenta que no me gustaba el litigio. Creí que me había equivocado de carrera. Tenía yo una venda aquí en los ojos porque no me había dado cuenta de lo extenso que es el derecho. Y, por fortuna, conocí el derecho notarial, me gustó y terminé enamorándome de él. Y veanme ahora. Yo lo empecé a estudiar después de que salí de la facultad. Hay muchas otras escuelas de derecho que empiezan a estudiar el derecho notarial desde las aulas y enfocando su estudio ya teniendo como objetivo o teniendo el área definida de lo que piensan dedicarse, y es el derecho notarial. Pues yo los invito a que lo conozcan, a que lo estudien, y les aseguro que más de alguno va a terminar enamorándose de él. Muchas gracias.